¿Qué tal, estimables estudiantes? Mi nombre es Calixto Huanca Cárdenas, su tutor. Tengo el honor de estar con ustedes estos minutos para compartir algunas ideas, lo que principalmente lo que tiene que referirse es al proyecto académico. Pues ya ustedes ya han entregado la primera tarea y ya en estos días que vienen van a entregar la segunda tarea. Y este material que vamos a explicar el día de hoy es principalmente lo que toca para el proyecto académico. A mí me ha tocado como a manera para introducir esto y luego pues ya los demás señores tutores van a venir con otras temáticas de la parte número 4. A lo que a mí lo que respecta es en la tercera parte, el capítulo 10 y el capítulo 11. Bueno, como decíamos nosotros, estudio que representa el proyecto académico, incluyen filósofos como Marx, Freud, Sartre, la escuela de Frankfurt, corrientes como el existencialismo. Vale la pena que hablemos aquí algo como el panorama de fondo, porque eh, esta tendencia de filósofos, de escuelas, de corrientes, nada más y nada menos lo que representa es para la filosofía contemporánea. Y cuando hablamos de filosofía contemporánea, estamos hablando aquella que se desarrolla a finales del siglo XVIII, que está marcado por la Revolución Francesa en 1789. Abarca, por lo tanto, los siglos, en este caso, 18, 19 y 20. Sin embargo, de manera muy particular es el siglo 19 y 20, ya con los pensadores, escuelas y corrientes. Este periodo está marcado por la consolidación del capitalismo generado por la Revolución Industrial Inglesa, que comienza a mediados del siglo XVIII. Así, la filosofía contemporánea reflexiona sobre muchos temas, siendo el más relevante la crisis del hombre contemporáneo. De ahí que se desgrana el problema central de esta época es el hombre como deber ser de sus principios. Ya enmarcando el capítulo 10, ya yéndonos específicamente a la filosofía política de Marx, vamos a ver tal igual como está en el texto, ¿verdad? Como para poder tener una idea, dos objetivos generales, comprender la filosofía política de Marx, las nociones generales del materialismo histórico de Marx. Y por supuesto, no dejan de ser bastante descriptivos, en este caso los objetivos específicos. Entender cuatro conceptos muy importantes: la dialéctica, la diferencia de la dialéctica de Hegel con Marx, el materialismo histórico, las clases sociales y el comunismo, que son conceptos claves dentro de este pensador Marx. Lo hemos dicho ya, ahí tenemos el sumario, conceptos claves. Es bueno, interesante definir la dialéctica, tesis, antitesis, síntesis. Sobre todo esto es la dialéctica, los puntos, ejes que se manejan dentro de esta dialéctica de Hegel, y que a la luz de Hegel toma pues una interpretación a la manera de lo que Marx cree y puntualiza. Otra de las palabras que son muy importantes, ya aparte de Marx, es la palabra alienación. La burguesía, el proletariado. Muy bien. Karl Marx es uno de los autores contemporáneos.
de más influencia. Sobre todo en el siglo XX. Su lema de la filosofía no debe tanto estar en el pensamiento, en la reflexión, sino en la transformación, que eso es muy importante. Se convirtió más tarde en un hecho tanto para Oriente como para Occidente. Marx lanza críticas severas, estamos hablando de manera introductoria, contra el capitalismo, en el que la burguesía o los círculos acaudalados acaparan la riqueza adueñándose de los medios de producción y donde los obreros son meros utensilios. El humanismo marxista intenta liberar a la sociedad de la explotación, sobre lo que se sustenta la civilización capitalista. Su propuesta no es más que consiste en organizar a los trabajadores a fin de instaurar la revolución política y la dictadura del proletariado. Más tarde, acontecerá el comunismo puro como clausura completa de las clases sociales y la desaparición del Estado represor. En este caso, cuando habla de comunismo, ahí están las 10 condiciones del manifiesto comunista. Bueno, viendo ya un poco más en detalle algunas obras clásicas, obras principales de este gran pensador, tenemos, por ejemplo, primero comenzando con su tesis de graduación, la diferencia entre filosofía de la naturaleza de Demócrito y la de Epicurio. Ahí hay algunas fechas que ustedes ya han visto en el texto. Las incidencias, lo que a él, le toca vivir. No le toca un momento tranquilo, siempre va a estar de un lugar para otro, es expulsado, etcétera, etcétera. Pero en estas circunstancias, él escribe algunas obras muy importantes, como ustedes pueden apreciar los manuscritos económicos, filosóficos y la crítica a la filosofía de Hegel. En fin, otro, por ejemplo, la ideología alemana, etcétera. La Sagrada Familia. Bien. Siguiendo así, pues vemos, por ejemplo, ahí vienen en 1847, La miseria de la filosofía. ¿Ya? Tenemos lo que Marx habla es la crítica de la economía política, y uno de las obras cumbres o la obra más voluminosa e importante, El Capital. Pues él fallece en 1883 en Londres. Muy bien. ¿Cuál es la crítica de Marx a Hegel? Porque él parte de aquí. Recuerden ustedes de que la filosofía de Marx no es tanto una reflexión, no es tanto pensar el mundo, sino transformar el mundo. Eso es el meollo, el punto principal aquí del pensamiento Marx. La visión de Hegel consiste en que la realidad implica un proceso. Lo perfecto no reside en lo estático. El devenir, algunas tesis de Hegel, existe en lo divino y se engendra gracias al automovimiento del espíritu. Se da un idealismo filosófico. La realidad de todo cuanto existe no se aloja por completo en lo físico.
Y bueno, pues, todas estas tesis, lo que Marx va a decir, esto es pura reflexión, pura interpretación del mundo, pero no hay transformación. Eso es lo que va a decir Marx. Lo que es real es racional, lo que es racional es real. La dialéctica hegeliana es la ley del cambio. ¿Y cómo es que se lleva a cabo? Se suscita como una afirmación de tesis que hace surgir de ella misma su contrario o negación antitesis, y uno y otro son conservados y superados por un concepto más general, la negación de la negación, que se llama finalmente la síntesis. El método dialéctico es no solo diferente del hegeliano, en este caso cuando estamos hablando del método de Marx, sino lo opuesto. En Hegel el método está de cabeza, dice en el Capital, Marx, hay que ponerlo de pie. Bueno, a ver, ¿qué es lo que realmente está de cabeza esto? La filosofía de Hegel le hereda una serie de herramientas conceptuales a Marx, primero de manera positiva en esto, para luego, pues, plantear su propia tesis metodológica, filosófica, pensador Marx. La importancia en este caso, por ejemplo, de la historia, la dialéctica y la alienación. Materialismo histórico. Por materialismo se entiende que la única realidad no es otra cosa que la materia. Aquí ya es el pensamiento de Marx. Perceptible solo por un órgano corporal, el cerebro. El acontecer histórico no está gobernado por las ideas abstractas, sino por factores materiales de vida. Esto encuentra una problemática, la superestructura y la estructura en la realidad. En este caso, Marx dice que la economía de las sociedades capitalistas constituye su estructura, un armazón interior sobre ella, y conformada por ella se edifica la superestructura, que está integrada por un aparato ideológico, jurídico, político, moral, religioso, etcétera, que abarca la vida entera de la sociedad. Ese es la problemática, ese es el problema de la sociedad capitalista. Bueno, hay una relación tan estrecha entre la estructura y la superestructura. ¿Y cuál es esa relación? A causa del dominio y condicionamiento de la primera sobre la segunda, que se pierde de vista que el dinero, la propiedad privada, la producción material mueven y justifican la moral. Las leyes, la educación, las guerras, el arte y casi todo lo que conforma la civilización. Bueno, más adelante Marx va a decir de que esto, hay solamente dos aparatos que se mueven, los oprimidos y los opresores. Preguntas para reflexionar aquí. ¿Cuál es la crítica de Marx a Hegel específicamente? Para retomar la idea, para retroalimentar esta posición. Hegel comienza a darle importancia el idealismo
la reflexión, el pensamiento sobre el mundo, sobre lo que está. Y más allá no hay más. Karl Marx dice, este mundo no es solamente de pensamiento, de reflexión, sino de transformación, porque hay una realidad patente o patética que hay que cambiarlo. ¿Y cuál es esa realidad patética? Pues ese binomio de la estructura y superestructura, que ya lo hemos dicho, un aparato ideológico, cultural, religioso, etcétera, etcétera. ¿Qué significa el materialismo histórico? ¿Qué es eso? Para tener una idea. Pues no es más que la práctica humana que constituye una prueba decisiva de que nuestros conocimientos son verdaderos y que no existen cosas en el mundo que no pueden ser conocidas por la ciencia y la práctica. La teoría del conocimiento elaborada por el materialismo dialéctico es la única científica. Por eso es que Karl Marx está catalogado como el padre del materialismo científico. Interesante. Última pregunta para reflexionar. ¿Puede usted dar un ejemplo de aplicación de la teoría de Marx en América Latina? ¿Qué, por ejemplo? Nada más y nada menos nosotros podemos pensar de que esa estructura y superestructura, ese binomio está presente aquí. En toda América Latina podemos decir que hay una clase opresora y hay una clase oprimida. ¿Ya? Entonces, yo creo que importante para reflexionar este tipo de reflexión que nos deja Karl Marx. Bueno, sigamos adelante. Otro de los temas de las ideas que arroja dentro del pensamiento de Marx es la lucha de las clases sociales. Bueno, Marx, después de hacer un diagnóstico a la luz de la interpretación de Hegel y hacer un diagnóstico de la realidad de la estructura, superestructura, está hablando ya netamente de algo que representa esas estructuras y nada más lo que se llama son la lucha de las clases sociales. La burguesía encaja con los capitalistas modernos, los dueños de los medios de producción social que generan riqueza y para lograrlo contratan obreros. Estos son los proletarios. En la época actual carecen de medios de producción propios, teniendo que vender su fuerza laboral a cambio de un salario para poder subsistir. La historia sintética de la opresión social. Dicho avasallamiento fue desconocido en los tiempos prehistóricos, es lo que dice Marx. En la época de la prehistoria no había ese tipo de imposición, de avasallamiento. Da inicio con los asentamientos humanos, cuando el trabajo se especializa y los medios para generar riquezas se concentran en pocas manos. El renacimiento europeo, por medio del mercantilismo, hace surgir los primeros brotes de la burguesía. Y por supuesto, en esta época es cuando aparece la nueva clase social, la burguesía. La revolución industrial a finales del siglo XVIII transforma por completo el modo de vida social. Los recursos financieros se concentran en pocas manos.
se entronizan los nuevos cabecillas de la gran fábrica industrial, los burgueses. Para Marx, la burguesía desempeña históricamente un papel revolucionario. Destruye el modo de vida medieval, una sociedad cimentada sobre la nobleza de sangre, el fervor religioso, etc. El proletariado pasa por diversas etapas de su desarrollo y libra una lucha contra la burguesía desde el momento que surge. Al inicio de la aparición de esta esfera social, las demandas de los obreros son aisladas. Proletarios de todos los países, unidos, dice en el manifiesto comunista de Karl Marx y Federico Engels. No hay otra manera de entender. Bueno, para poder entender esta dialéctica de los proletarios y la burguesía. Los proletarios son la nueva clase revolucionaria que organiza los fundamentos de su dominación por el derrocamiento violento de la burguesía hasta formar la verdadera democracia. Bueno, para Marx está hablando que la verdadera democracia es el triunfo del proletariado. Por último, una de las ideas que es muy interesante aquí y es parte de las tesis del manifiesto comunista, donde dice que después de la sublevación del proletariado, Marx augura su dominio, su dictadura. Esta nueva supremacía política lo realizarán los países más avanzados y civilizados. Las medidas para una sociedad comunista. Ahí lo tienen ustedes en ese párrafo. Interesante. Podemos resaltar algunos, por ejemplo, la expropiación de la propiedad privada. Ese es uno de los. El fuerte impuesto progresivo de los artículos extranjeros. Interesante. El proteccionismo de la producción nacional. La abolición del derecho a la herencia. Entre otros está de que la centralización en el poder del Estado de todos los medios de transporte. Y hay otras donde dice que el incremento de las fábricas estatales, de los instrumentos de producción y mejora de las tierras para beneficio colectivo. Qué interesante. Obligación de trabajar para todos. Y una de los ingredientes que vemos acá también es educación pública gratuita para todos. Los niños, de todos los niños. Eliminación del trabajo infantil, etcétera, etcétera. Ideas interesantes. Estas son las medidas para una sociedad comunista, tal como proponía el pensamiento de Marx. La puesta en práctica de estas medidas, ¿qué hace? Lo que hace es constituir la inauguración del despotismo del proletariado, la fase intermedia entre la sociedad burguesa y la comunista. Bueno, pues aquí es donde Marx recibe muchas críticas. En términos dialécticos, la burguesía como portadora de la tesis engendra su contradicción, su negación o antítesis, el proletariado. Después de la revolución, se convierte en clase opresora y dominante, engendrando en su momento la síntesis, la sociedad sin clases sociales. Esta es la dialéctica de Marx. Algunas preguntas orientadoras que valen la pena pensar. ¿Por qué los pueblos han dividido cada vez más en dos grandes campos enemigos, en clases sociales que se enfrentan directamente?
Y eso no digamos solamente en el tiempo de Marx, no, también actualmente. ¿Por qué hay esa división? El sistema mundo en estos momentos, por ejemplo. Podemos decir una clase pobre y una clase rica. ¿Por qué este encuentro de dos campos enemigos? ¿Qué puede pensar usted? ¿Cuál sería su respuesta? Y eso es precisamente la problemática de pensamiento de transformación, lo que propone Karl Marx. Otra pregunta es, ¿qué aspecto del comunismo marxista se lleva en la práctica latinoamericana positivamente y negativamente? Positivamente podemos hablar de la educación pública gratuita. Bueno, eso está en parte ahí de las condiciones del manifiesto comunista. Y negativamente, ¿qué podríamos pensar? Hay cosas que vimos allí, por ejemplo, que en estos momentos muchas veces el proteccionismo de la producción de los medios nacionales no priman, lo que priman son los medios internacionales, los medios de producción internacional suplantan a los medios nacionales. Eso es una de las cosas también dignos de repensar. Bien, estimables estudiantes, hasta aquí hemos llegado a delinear algunas ideas de Karl Marx y por qué no hacer una manera de conclusión. Hablando de Marx, la crítica de Marx a Hegel, primer aprendizaje. Marx voltea la filosofía de Hegel, transformando su idealismo en materialismo. Materialismo histórico. La conciencia no determina la vida, sino que las condiciones materiales y económicas determinan la conciencia. Interesante, la lucha de clases sociales. En su fase madura del desarrollo histórico, el proletariado se unirá y protagonizará una revolución política abierta, conquistando la verdadera democracia. Y por último, concluimos que el comunismo, como un salto a la libertad, hará desaparecer por completo todo choque de clases sociales. Amables estudiantes, muchas gracias. Y el próximo capítulo es el capítulo 11, que vamos a hablar acerca de Friedrich Nietzsche. Ahora, ustedes están apreciando ahí en la pantalla capítulo 11 y nada más y nada menos vamos a delinear algunas ideas de Friedrich Nietzsche, cuyo tema es la filosofía del superhombre de Nietzsche. Igual como el anterior pensador, Karl Marx, es uno de los grandes pensadores que han tenido o que ha tenido la época contemporánea, más allá del mero pensamiento, de la mera reflexión del mundo, sino transformando el mundo con una proyección de transformación. Veamos aquí algunas ideas, lo que arroja este autor. De primero vamos a ver ahí algunos objetivos. El objetivo general, comprender la filosofía ética del superhombre de Nietzsche.
Por supuesto, objetivos tal igual como vienen en el texto de la unidad didáctica modular, el texto de estudio, que arrojan ahí ideas muy importantes y sobre todo es que llama la muerte de Dios, la conciencia moral, las críticas, lo que hace Nietzsche al cristianismo, la transmutación de todos los valores. Tres ideas que a la luz de todo esto queremos abarcar en este proceso, en estos minutos, es nada menos, nada más algunas puntaladas de lo que es la vida y obras de este autor. El concepto clásico que se maneja, la muerte de Dios y el superhombre, y finalmente la transmutación de todos los valores. Conceptos claves que hay que, de alguna forma, previamente buscar alguna fuente, comparando a la luz también del texto, a qué llamamos filosofía del martillo. La muerte de Dios, superhombre, transmutación de todos los valores, conciencia moral, nihilismo. Bueno, a manera de introducción, Friedrich Nietzsche, un autor que no escribe de manera sistemática, como dice el texto, y así es, por supuesto. Su redacción suele ofrecer un formato, sobre todo, más metafórica, a través de la prosa poética, y tiende a ser simbólica. Esta filosofía intenta plasmar a desenmascarar los valores tradicionales de la cultura del occidente, que inmovilizan y empobrecen al individuo, de acuerdo al pensamiento Nietzsche, a fin de remover esas etapas que adormecen su genuino yo, su ser creador, que ama la vida mundana y finita. Bueno, una consigna, lo que Nietzsche nos pone, dice, el hombre, tomado de Friedrich Hölderlin, el hombre es un dios cuando sueña y un mendigo cuando reflexiona. La obra de Nietzsche se enmarca entonces desde una doble vertiente, una de carácter negativa, crítica, demoledora de las teorías y conceptos que han vertebrado durante siglos la cultura occidental. Y otra de carácter positivo, podríamos decir propositivo, de captar la vida en su fondo intuitivo, metafórico y efervescente, original. Muy bien, vamos a ir con uno de los ejes, el primero, que es la vida y obras. Lógicamente, al igual como Karl Marx, Friedrich Nietzsche, son de origen alemán, nace en la región de Turingia, Alemania, en 1844. Podemos resumir en tres momentos, en tres épocas, en tres periodos, la obra, la vida de este gran pensador. Vamos a poner la época de Leipzig, donde en esta época recibe la influencia de Schopenhauer y Wagner, y donde allí inicia una crítica ya de la cultura con su obra destacada, El origen de la tragedia.
Un segundo momento, la época intelectualista, y en esto coincide con obras como El humano demasiado humano, El viajero y su sombra. Aquí sigue los ideales de la Revolución Francesa y se interesa mucho en la obra de Voltaire. Tercera época, tercer periodo, la época de la madurez. Aquí es una crítica de la moral y expone sus temas centrales de pensamiento mediante sus obras. Así habló Zaratustra, genealogía de la moral, más allá del bien y del mal. Podríamos resumir a la luz de todo esto, estos eventos de periodización de su pensamiento, que ya luego vamos a desmenuzar más luego, que en suma la filosofía de Nietzsche en estas tres épocas representa una crítica nada más y nada menos radical a la cultura occidental. Es una reacción contra la tradición metafísica y el idealismo. Nietzsche cree que el espíritu europeo está perdiendo los valores tradicionales de la civilización occidental y propone valores nuevos. Transmutación de valores, el superhombre, la voluntad de poder, la muerte de Dios y el eterno retorno. Algunas preguntas que podemos reflexionar acá es, estimables estudiantes, cuando menciona Nietzsche transmutación de valores, ¿qué significa eso? ¿A quién está dirigido esta crítica o qué es lo que él propone o qué es lo que él trata de ver esto? En el fondo del pensamiento de Nietzsche, cuando habla transmutación de valores, está hablando que hay que pulverizar ese dualismo tradicional platónico y el cristianismo, que han imposibilitado para que el ser humano sea creativo. Otra pregunta que podría, por ejemplo, ser es, ¿cómo aplicaría la ética de Nietzsche en la actualidad? ¿Cuál sería? Hay muchas que podemos aplicar, muchas formas, muchas maneras, pero ¿cómo se aplicaría esto? Recuerden una cosa que es muy importante aquí. Nietzsche, la ética tiene un imperativo y nada más es ser creativo. Crea tu propia realidad. Me parece muy interesante esta parte porque el día de hoy se comenta mucho los seres inteligentes, una cultura inteligente, una empresa inteligente. Y cuando se habla de eso, no estamos hablando solamente de una mera subsistencia. No solamente estamos hablando de una mera interpretación, de un conformismo. No. Se está hablando de una transformación del conocimiento. Entonces, ahora las organizaciones inteligentes, las empresas inteligentes, más allá de la subsistencia, es la creatividad. Cómo crear las condiciones para renovar y avanzar hacia adelante, hacia nuevos escenarios. Bien, la muerte de Dios y el superhombre. En torno al deceso y a las cenizas de Dios, Zaratustra proclama la doctrina del superhombre, término que significa también sobrehombre, ultrahombre, suprahombre. Se trata de un hombre nuevo que ama la vida y que, borrando las quimeras del cielo,
retorna a la grandeza de la existencia humana. El superhombre se trasciende a sí mismo en este mundo y no en la dirección de Dios. Uno de los discursos de Zaratustra más atractivos es el que lleva el título, las tres metamorfosis. Se trata de la transformación de la esencia del hombre que se desprende a partir de la muerte de Dios. Más adelante vamos a ver por qué la muerte de Dios en Nietzsche. El camello representa al hombre que se doblega ante el ídolo religioso. Pero el camello puede mudarse en león. El león personifica la ferocidad del hombre que se revela contra su último Dios, la moral objetiva y universal. Y eso nada más está poniendo en entredicho la moral tradicional europea occidental, los valores del Estado y la sociedad. El niño, su inocencia, olvido, un nuevo comienzo, un juego, una rueda que gira sobre sí misma, un primer movimiento, una afirmación santa. Después de la muerte de Dios y de socavar las pautas políticas sociales, emerge el carácter de aventura y luego de la existencia, su desafío de proyectar los nuevos valores. Transmutación de todos los valores. Se basa en aplicar la filosofía del martillo, asestar los martillazos de la crítica contra la religión, la filosofía y la moral tradicionales. Después de la muerte de Dios, golpea con el martillo sobre las verdades absolutas más veneradas, vislumbrando el crepúsculo de los ídolos como la tarea para forjar. Interesantes ideas importantes de Nietzsche. Las dos religiones más grandes del mundo, el budismo y el cristianismo, son religiones de los dolientes, de los enfermos, lo cual desencadena una moral de rebaño. Nietzsche llama a la moral de señores, moral de guerreros y la moral de esclavos, moral de sacerdotes. Todos los valores, de acuerdo con la filosofía de Nietzsche, bueno y malo, acreditan otro significado. Bueno es todo lo que otorga grandeza, que eleva la vida en su genuino realce, mientras que lo malo es lo bajo, el instinto de venganza contra, en condición superior, que glorifica la atrofia de los pobres y desteñidos de espíritu. El judeo-cristianismo es la rebelión de los esclavos de la moral, no siendo la religión del amor, sino la religión del odio, el resentimiento contra lo noble, poderoso y bello. El hombre, al estar atrapado por las cadenas sociales y al resultarle difícil poder descargar sus instintos hacia afuera, los canaliza hacia adentro. Los valores superiores se trastocan, el orgullo se volvió pecado, la caridad, la humildad y la obediencia desbancaron a la competencia, el orgullo y la autonomía, la mala conciencia, el automartirio, el remordimiento se origina en la culpa. Pero la culpa no se refiere a la responsabilidad moral, sino que es una deuda. Algunas preguntas que podamos reflexionar aquí.
¿Qué significa término muerte de Dios? Obviamente, ya lo hemos dicho anteriormente, es una crítica a la religión occidental de este pensador. Pero cuando dice muerte de Dios, está diciendo algo del Dios en sí, el concepto de Dios. Yo creo que aquí hay que entender una cosa, estimables estudiantes. Cuando se habla de muerte de Dios, es una crítica en un momento histórico que hace un pensador o pensadora, qué sé yo. Y en este caso específico de la historia, lo que, lo que Nietzsche está criticando, que el concepto de Dios, la manera como se ha conducido en la cultura del occidente, no obedece a ese concepto de Dios como tal. Es un Dios manipulado, es un Dios ideológico, etcétera, etcétera. Por eso que es muy interesante aquí, no es en el término del todo sentido de la palabra muerte de Dios. La muerte de Dios es a un momento circunscrito de un momento histórico, en este caso la cultura del occidente. ¿Por qué Nietzsche hace una crítica a la religión? Volviendo otra vez, la religión no es mala en sí misma, sino su aplicación. ¿Qué ha hecho la cultura del occidente de la religión? Y si hablamos de religión, pues está Dios. Entonces, la palabra manipulación de estos valores, esa es la crítica de Nietzsche. Para ir un poco ya finalizando, ¿qué aprendizajes podemos resaltar a la luz de este pensador de Friedrich Nietzsche? La muerte de Dios. La muerte de Dios significa la muerte de todos los absolutos, sea de Dios, sea del bien, sea del mal, etc. Es la instauración de una nueva época histórica, donde se ama la vida terrenal y se vuelve la espalda a las ilusiones celestiales. El superhombre tiene un significado simbólico y representa al hombre nuevo, que ama la vida, lo terrenal, y se aparta de los relatos fantásticos, de lo sobrenatural. Finalmente, la transmutación de los valores. Nietzsche, en este caso, pretende invertir, romper con todos los valores que estrechan la existencia y promover los que exalten la vida en su carácter mundano. Se critica la filosofía a partir de Platón en adelante, que ha calumniado al mundo terrenal para supuestamente escapar a un mundo real. Amables estudiantes, hasta aquí ha sido el repaso de algunas ideas, tanto de Karl Marx y este último de Friedrich Nietzsche. Espero que hayan entendido algunas ideas, resaltado algunas ideas. Yo les invito a estudiar de una manera responsable para que ustedes pudieran contestar y desarrollar su proyecto académico. Muchas gracias.